Bienvenidos a su módulo número 14 de los cursos de inglés ofrecidos por la Universidad del Cauca. Ahora veremos la construcción de las frases. A continuación se presenta una revisión de la estructura básica de las frases afirmativas, negativas e interrogativas. Para más información sobre la estructura de las frases, ver las lecciones de los tiempos verbales. Ahora veremos las affirmative sentences o las frases afirmativas. Encontramos que su fórmula es sujeto más verbo más nombre o adjetivo. Los ejemplos que tenemos acá son I'm happy o estoy contento. She likes ice cream o me gusta el helado. We live in Madrid o vivimos en Madrid. They have o they've got a car. Tienen un coche. Ahora veremos las negative sentences o las frases negativas. Primero, como regla general, para construir frases negativas necesitamos el verbo auxiliar to do. Conjugamos el verbo auxiliar to do en frases negativas. El verbo principal va en la forma infinitiva. Ahora veremos la fórmula. Es el sujeto, el verbo auxiliar to do, el auxiliar negativo not, el verbo más el nombre o el adjetivo. Ya veremos algunos ejemplos. Ejemplos de lo anterior son, el primero, she does not or doesn't like ice cream. No le gusta el helado. El siguiente ejemplo que tenemos es, we do not or don't live in Madrid. No vivimos en Madrid. Para concluir, encontramos que they do not or don't have a car. No tienen un coche o ellos no tienen un coche. 2. Con los verbos to be, ser o estar, y have got, tener, no necesitamos un auxiliar adicional para hacer negaciones. Ten en cuenta que con el verbo have got, la partícula negativa se coloca entre have y got. Ya veremos esto. Sujeto más verbo más auxiliar negativo not más nombre o adjetivo. Esa es la fórmula gramatical o la ecuación gramatical. Ejemplos del anterior son I am not happy o I'm not happy. No estoy contento. El primero. They're not o they haven't got a car. De nuevo, me toca hacerlo de nuevo. Ejemplos del anterior son I'm not happy. No estoy contento. O puta. Ahora unos ejemplos de lo anterior. El primer ejemplo que encontramos es I am not happy o I'm not happy. No estoy contento. El siguiente es they've not o they haven't got a car. No tienen un coche. Una nota que veremos es importante tener en cuenta la diferencia entre los verbos have y have got. Los dos verbos significan tener. La única diferencia está en el uso del auxiliar en el momento de hacer frases interrogativas o frases negativas. En la forma have got, el verbo have ya hace de auxiliar, pero el verbo have sí necesita el auxiliar to do para construir la frase negativa e interrogativa. Interrogative sentences o frases interrogativas. Como en las frases negativas, hay dos formas de hacer frases interrogativas. La primera, como regla general, necesitamos el verbo auxiliar to do para construir frases interrogativas. Al igual que en las frases negativas, conjugamos el verbo auxiliar to do y el verbo principal va en la forma infinitiva. Verbo auxiliar to do más el sujeto, más el verbo, más el nombre o adjetivo. Does she like ice cream? ¿Le gusta el helado? Do you live in Madrid? ¿Vives en Madrid? Do they have a car? ¿Tienen un coche? ¿Le gusta el helado? ¿Vives en Madrid? ¿Y tienen un coche? Ahora veremos las interrogative sentences o frases interrogativas. Como en las frases negativas, hay dos formas de hacer frases interrogativas. La primera es, como regla general, necesitamos del verbo auxiliar to do para construir frases interrogativas. Igual que en las frases negativas, conjugamos el verbo auxiliar to do y el verbo principal va en la forma infinitiva. Aquí tenemos la ecuación gramatical. Primero es el verbo auxiliar to do, luego sigue el sujeto, luego sigue el verbo, luego sigue el nombre o el adjetivo. Algunos ejemplos de los siguientes son,
Algunos ejemplos de lo anterior son: Does she like ice cream? ¿Le gusta el helado? Do you live in Madrid? ¿Vives en Madrid? Y para finalizar, do they have a car? ¿Tienen un coche? Miremos que el auxiliar está acá. Does, do y do. 2. Con los verbos to be, ser o estar, y have got, tener. Encontramos que la ecuación gramatical es la siguiente: el verbo, el sujeto, el nombre o el adjetivo. Los ejemplos acá son: el primero, the first one. Is he happy? ¿Está contento o está él contento? Y have they got a car? ¿Tienen un coche o tienen ellos un coche? They've got a car. Nota: es importante tener en cuenta cómo se cambia el orden de las palabras en las frases interrogativas. Estas frases comienzan con el verbo principal o auxiliar, en vez de con el sujeto, como en las frases afirmativas y negativas. Así damos por terminadas las clases virtuales de inglés del proyecto. Mi nombre es Alejandro Velasco, yo soy licenciado en Lenguas Modernas y así damos por terminadas nuestras clases. Muchísimas gracias.